quiero empezar señalando el porqué de la actualización de las leyes. Y entonces tenemos que reconocer que todas las leyes son creación de los seres humanos, son obra humana. Y las leyes, a diferencia de las leyes de la naturaleza, se dan por los seres humanos para regular nuestras propias conductas. Es así que tenemos el Código Penal, que entre otras cosas sanciona cuando infligimos algún daño a una persona o la matamos, en el caso más extremo. Conductas como por ejemplo el brindar amnistía cuando no hemos pagado algún impuesto, entonces se nos invita a pagar los impuestos sin pagar penalidades. Todo eso hace parte de las regulaciones de las leyes y en general de las normas legales. Entonces, las leyes y las normas se hacen para regular las conductas de los seres humanos, pero hay que tomar en cuenta que las conductas de los seres humanos, hombres y mujeres, cambian con el tiempo. Hay gente que dice que los valores nunca cambian, pero los valores también han cambiado. Si no, pensemos en lo que es la moral. La moral de la que ahora hablamos, sin duda alguna, no es la misma moral de la que hablaban nuestros abuelos, y mucho menos la gente en el siglo XVIII o el siglo XVII, para no ir más atrás. Por lo tanto, las leyes se adaptan a las realidades cambiantes en la sociedad, las realidades cambiantes de la economía, las realidades cambiantes del ambiente. Y ahí va mi segunda idea y la segunda transparencia. Y esto es un extracto de un documento producido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Se ha publicado hace algunos pocos días y en estas ideas que levantan un poco alguna información preocupante, he recogido tres de las principales que tienen que ver con el tema del agua. Dice el IPCC que se prevé que las precipitaciones extremas aumenten en las principales regiones montañosas, y Piura, aunque tiene una buena parte de costa, tiene también zona montañosa, dependiendo de la ubicación, con posibles consecuencias en cascada de inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordes de lagos en todos los escenarios. Una segunda nota del IPCC es que la escorrentía proyectada típicamente o normalmente se reduce por las contribuciones de los pequeños glaciares debido a la pérdida de masa de los glaciares, mientras que la escorrentía de los glaciares más grande aumentará con el aumento de los niveles de calentamiento global hasta que su masa se agota. Pueden decir los piuranos que en los Andes de Piura, de Cajamarca, no hay glaciares. Sí, pues, pero en los Andes centrales, y buena parte de ellos están en Perú, se concentra un porcentaje altísimo de los glaciares ubicados en zonas tropicales del mundo. Entonces, no es solamente Piura, es también el país. Ahora bien, y por eso lo he destacado en rojo, el IPCC advierte, mencionando estos dos y otros más cambios, dice, todos los cambios mencionados plantearán desafíos para el suministro de agua, la producción de energía, la integridad de los sistemas, de los ecosistemas, la producción agrícola y forestal, la preparación ante desastres y el ecoturismo. Es decir, esta es una realidad que no estaba presente en las proyecciones de nuestras autoridades en las décadas anteriores, y creo que es uno de los aspectos que tampoco está claramente recogido en la Ley de Recursos Hídricos. Y un par de notas rápidas sobre nuestra legislación de aguas en el país. En el Perú hemos trabajado, inclusive hasta entrada la República, con las normas producidas en la época colonial. Hemos tenido nuestra primera norma nacional en 1902, que fue el Código de Aguas, que tuvo una larga vigencia hasta que fue dejado sin efecto en el año 69 por la Ley General de Aguas, que iba a tener casi 40 años de vigencia cuando fue sustituida íntegramente por la vigente Ley de Recursos Hídricos, la 29.338. Y esta ley que está vigente ha sufrido solo unas pocas modificaciones, curiosamente en las mismas partes. La primera se refiere en el artículo 75, y la modificación fue hecha en el año 17, es la que está referida al tema de las cabeceras de cuenca y la protección de las cabeceras de cuenca, o como dice el profesor Doroyani, la
cabeceras de aguas de las cuencas. Y el artículo 79 y los artículos 80, 81 y 82 fueron cambiados, modificados parcialmente, en realidad para establecer plazos en los artículos 80 y 82 para normas relacionadas con la protección del agua. Y eso es lo que tenemos. Entonces, básicamente nuestra ley de recursos hídricos está plenamente vigente y se aplica en el país. Y si está vigente, quiero destacar 2 de los 11 principios que están contenidos en esta ley que fuera aprobada en el año 2009, es decir, hace ya 12 años. El principio de participación de la población y cultura del agua, que dice lo que ahí pueden leer ustedes en la pantalla, que el Estado peruano crea mecanismos para la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, pero también cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso del agua. Fomenta el Estado el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios de agua. Hay algunas ideas más, pero allí lo dejo. Y quiero recoger también el principio 10, el principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica, una de las ideas fuerza en nuestra ley de recursos hídricos. Y dice escuetamente que el uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental. Y su gestión del agua debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada. Para efectos de esta presentación, entonces son 2 de los principios que me parece más importante que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, si el tema tiene que ver con la actualización de los recursos hídricos y la estructura orgánica de los consejos de recursos hídricos, quiero recordar aquí los principales elementos que están contenidos en la Ley de Recursos Hídricos, y esto se encuentra en el artículo 24 de la Ley de Recursos Hídricos. Y esto tiene centralmente 2 partes el artículo. El primero es el que define los consejos de cuenca. Alguno de ustedes me habrá escuchado decir en alguna oportunidad que por la forma un tanto precipitada como se aprobó esta ley, los consejos de cuenca fueron olvidados cuando se hablaba de la estructura de la ANA. Pero el artículo 24 lo corrige y nos dice que los consejos de cuenca, que más adelante el reglamento nos dirá que son consejos de recursos hídricos de cuenca, son órganos de naturaleza permanente integrantes de la autoridad nacional, integrantes de la ANA, que se crean por decreto supremo y por iniciativa de los gobiernos regionales. ¿Para qué? Su objeto es participar, como ven ustedes ahí subrayado, participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus ámbitos. Si ven ustedes, aquí el verbo central es participar. No es que los consejos gestionan los recursos hídricos en su ámbito, no. Ellos participan, y participar es un verbo bastante amplio que admite muchas posibilidades, de tal manera que estos consejos participan en planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible del agua. Y añade el artículo 24 de la ley que hay 2 clases de consejos de recursos hídricos. Los regionales, y esto ocurre cuando el ámbito de la cuenca está totalmente dentro de un solo ámbito de gobierno regional. En realidad deberíamos hablar de una sola región, pero en el Perú no hay regiones, hay todavía transitoriamente, hace muchos años, gobiernos regionales en los ámbitos departamentales. Y la segunda clase de consejos son los interregionales, que en realidad deben ser actualmente todos los consejos que se han creado, cuando el ámbito de la cuenca sobrepasa el de un departamento o de un gobierno regional. Pero el artículo 24 tiene más contenido y es el que ven aquí. En su segunda parte nos dice que los decretos supremos, porque se crean por decreto supremo, acabamos de decir, que crean los consejos de cuenca regional o interregional, establecen la estructura orgánica y la conformación, la que considera o debe considerar la participación equilibrada de los representantes de las organizaciones de usuarios
de los gobiernos regionales y gobiernos locales que le integran. He subrayado estos dos elementos. Los decretos supremos establecen la estructura orgánica y conformación, además de la participación equilibrada de los distintos representantes. Y termina el artículo reiterando que la designación, las funciones y las atribuciones de los consejos de cuenca en sus dos clases son determinadas en el reglamento, que es el reglamento de esta ley. Habrá que ir entonces a fijarse en lo que dice el reglamento. Pero la pregunta aquí es, ¿están todos los usuarios, todos los involucrados en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Esta es una imagen que normalmente usa la ANA en las distintas presentaciones que hace respecto de la ley de recursos hídricos y la problemática vinculada al agua. Y pueden ustedes identificar a muchos actores en la cuenca. Teóricamente la mesa representa la cuenca en la que están todos los actores. Y ven ustedes ahí pobladores urbanos, como este señor, la señora, aquí al frente, pero también otros usuarios, como estos agricultores, que estaba justamente este agricultor señalando sus cultivos, otros agricultores que hacen actividad forestal eventualmente, pero también y en las partes más altas encontramos actividad minera como este señor, otro tipo de actividad como la generación de energía eléctrica. En otras partes de la cuenca encontramos comunidades campesinas y en la región oriental, en la vertiente oriental, comunidades nativas, como esta señora que aparece. Y ven ustedes las distintas actividades que se realizan en una cuenca. Ven aquí actividades de recreación en esta playa, actividades de transporte, pero también el asentamiento de las poblaciones, la ganadería, la industria, como aquí la generación de energía, la minería, el turismo, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿están todos los interesados? Y entonces ahora sí, habrá que mirar qué dice el reglamento de la ley. Y nos vamos a encontrar que el reglamento de la ley ha sufrido algunos cambios. Vamos a señalar aquí uno de ellos, lo he resaltado en azul. Lo que nos dice el reglamento es que componen los consejos de recursos hídricos de Cuenca un representante de la Autoridad Nacional del Agua, un representante de cada gobierno regional, y se han dado normas para ver quién asume la presidencia de este Consejo de Recursos Hídricos, un representante de los gobiernos locales, pero también aquí por cada ámbito regional. Entonces, si hay dos gobiernos regionales, hay dos representantes de cada gobierno regional. Si hay dos gobiernos regionales en el Consejo de Cuenca, habrá dos representantes por cada ámbito local de los gobiernos regionales. Igualmente, un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios por cada ámbito, o sea que mínimamente dos. Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines no agrarios, también por cada ámbito del gobierno regional. Un representante de los colegios profesionales por cada ámbito regional. Un representante de las universidades por cada ámbito regional. Y el reglamento añadido, el año 18, un representante de los usuarios de agua con fines poblacionales por cada ámbito del gobierno regional. Pero el reglamento sigue y añade en el artículo 26 que además, cuando se trata de consejos de recursos hídricos que comprendan cuencas transfronterizas, y Piura en su ámbito de la cuenca tiene cuencas transfronterizas, porque hablamos del río Chira-Piura, y ya saben que el río Chira no nace en el Perú, nace en Ecuador. Cuando se trata, dice el reglamento, de consejos que comprendan cuencas transfronterizas, se incluirá un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del mismo modo, si en el ámbito del gobierno regional, y Piura los tiene, existan comunidades campesinas, habrá un representante de las comunidades campesinas. No es el caso de Piura, pero en otros consejos regionales pueden haber comunidades campesinas y habrá que incluir también un representante de ellas. Y adicionalmente, cuando en los ámbitos de los consejos hayan proyectos especiales que operan infraestructura hidráulica pública, también se añadirá un representante.
Otra modificación del reglamento ha señalado que cuando en los consejos existan trasvases de cuenca provenientes de otras cuencas, se incluirán representantes de dichas áreas al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Y tenemos una estructura compuesta por representantes de todos estos sectores, pero como hemos visto, no están todos los que podrían estar. Perdón. Pero para hablar de la estructura orgánica de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, no podemos olvidar que el reglamento establece la existencia de un consejo, perdón, de una secretaría técnica al interior de cada uno de los consejos de recursos hídricos. El secretario o secretaria técnica es designado por un concurso público que es convocado por la jefatura de la ANA y por lo tanto nombrado por la ANA. Y el reglamento, ahora en el artículo 30, nos dice que la Secretaría Técnica desarrolla y ejecuta las labores técnicas que permiten el adecuado funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Eso es el centro de sus funciones, desarrollar y ejecutar labores técnicas, como dice el nombre del cargo, para que funcione adecuadamente el Consejo. Y además, señala el reglamento, el secretario o la Secretaría Técnica ejercerá con conocimiento del presidente y también del propio Consejo las funciones señaladas en los literales F, G, H y además el inciso I del artículo 31 de los reglamentos. Como ese artículo 31 es un poco largo, lo he reducido un poco aquí, sobre todo en el inciso G, que tiene varios casos. Y entonces, ¿qué funciones asume la Secretaría Técnica? Primera y principal, velar porque se cumpla el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca. Segunda de las funciones que tiene la Secretaría Técnica, emitir opinión, verificando la conformidad y compatibilidad con dicho plan. ¿En qué casos? El otorgamiento de derechos de uso de agua y la determinación de uso prioritario en caso de concurrencia de dos o más solicitudes para otorgamiento de derechos de uso de agua. La reversión de excedentes de recursos hídricos, de presentarse el caso, el establecimiento de parámetros de eficiencia y el otorgamiento de certificaciones de eficiencia en el uso del agua, el otorgamiento de licencia de uso de agua provisional y de obras de infraestructura hidráulica menor, sea pública o privada, entre otras pocas funciones. Una tercera función que el reglamento encarga a la Secretaría Técnica es la de instruir los procedimientos, es decir, hacer la primera labor de investigación de los procedimientos administrativos de autorización de reuso de agua residual tratada en coordinación con la autoridad sectorial competente y finalmente realizar acciones de vigilancia y fiscalización en las fuentes naturales de agua con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación de las aguas. Después de revisar rápidamente estas funciones, pongo ante ustedes una pregunta, que es una pregunta que me inquieta. ¿Es que la Secretaría Técnica gestiona el agua en la cuenca o la gestiona el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca? Es una pregunta que creo cabe preguntarse y ver la mejor respuesta y ameritaría una reflexión mayor. Entonces, resumiendo, para ir ya cerrando esta presentación, la composición de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, asumiendo que todos los consejos son básicamente consejos interregionales, es decir, por la conformación geográfica e hidrográfica del país, son básicamente dos gobiernos regionales que están involucrados en un consejo de Cuenca, tenemos lo siguiente, que como ven ustedes en el cuadro a la izquierda, que hay un representante de la ANA, dos representantes por lo menos de los gobiernos regionales, dos representantes por lo menos de los gobiernos locales, igualmente por lo menos dos representantes de los usos agrarios, por lo menos dos representantes de los usos no agrarios, que son muy diversos, dos representantes por lo menos de los colegios profesionales,
2 representantes por lo menos de las universidades donde se asienta el Consejo de Recursos Hídricos, 2 representantes, y esto es lo nuevo, de los usos poblacionales, y, de ser el caso, figura es uno de esos casos, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores por contener una cuenca transfronteriza, un representante de las comunidades campesinas, y ojo que aquí, en los casos que estoy mencionando ahora, tanto el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores como los representantes de comunidades campesinas, comunidades nativas, proyectos especiales y de los trasvases, siempre será un representante. Y las funciones que tiene el Consejo de Recursos Hídricos son participar, con este verbo que tiene muchos significados, participar en la planificación, participar asimismo en la coordinación y concertación, todo ello para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en el ámbito de la cuenca. Y recordemos que el cargo que tienen los miembros de los consejos es no remunerado, lo que nos plantea allí algunas dificultades en el funcionamiento, es decir, en la asistencia regular de los miembros de los consejos, sobre todo los representantes que no son funcionarios públicos. Y los consejos tienen el apoyo de una secretaría técnica o un secretario técnico, normalmente. Me queda la pregunta, no es mi tema, sobre los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, aún sabiendo que ellos no tienen, como hemos mencionado hace un rato, funciones ejecutivas, sino básicamente el de participar en la planificación, la coordinación y la concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos en su ámbito, que se traducen en la aprobación por parte de la ANA del plan de aprovechamiento de los consejos de recursos hídricos de la cuenca. Termino compartiendo con ustedes algunas breves conclusiones. Tras 12 años de aprobada la ley 29338, que es la ley de recursos hídricos, la ley de recursos hídricos, conserva su vigencia. Como dije, ha sido modificada simplemente en unos pocos artículos, y estos cambios no implican una modificación sustantiva de la ley, sino son ligeras precisiones. Por lo tanto, tras 12 años de vigencia de esta ley, hay la necesidad de revisarla en su integridad, no por el prurito de hacer cambios, no porque sea una ley antigua. En realidad hay muchas normas que tienen mucho tiempo. El Código Civil vigente es del año 84, por ejemplo. El código anterior fue de 1936 y el anterior de 1860. Entonces, el tiempo no necesariamente es un criterio para cambiar las normas, sino fundamentalmente ver si se adecúan o no a la realidad. Y si hay que hacer cambios, en todo caso, lo peor que podemos hacer, como hemos hecho muchas otras leyes, es hacer cambios por puchos, hacer parches. Si vamos a cambiar algo, hay que mirar el conjunto de la ley para ver entonces qué cambios tenemos que hacer de manera sistemática. No por nada, las partes de las leyes se llaman artículos, porque las partes están articuladas, no están separadas, no viven independientemente, sino hacen parte de un todo. Mi tercera idea para concluir esta presentación es que si la gestión integrada de recursos hídricos, como empieza diciendo la ley en sus principios, en el artículo 2 del título preliminar de esta ley, si la gestión integrada se hace por cuenca hidrográfica y con participación de la población, hay que revisar cómo está funcionando esto ahora, si es que realmente se está cumpliendo con este objetivo, este principio de la ley de gestionar la cuenca hidrográfica con participación plena de la población. Y una recomendación, si es que queremos hacer una revisión de la ley de recursos hídricos tras 12 años de aplicación, miremos la experiencia internacional de otros países. No tenemos que inventar la pólvora, no tenemos que inventar soluciones que ya otros países que han caminado más y de tiempo atrás en el manejo de consejos de cuencas, que han aprendido ellos en el camino y que podemos compartir para no repetir errores. Termino entonces diciendo, si hay algo que cambiar, pues habrá que cambiarlo,
No tengamos miedo a los cambios, porque como les decía hace un rato al iniciar esta presentación, las leyes son creación humana y los seres humanos cambiamos, las realidades cambiamos. Y una de las cosas que hay que atender, y por eso empecé diciéndolo, es lo relacionado al cambio climático, algo que no está todavía con suficiente fuerza tampoco en nuestra actual ley de recursos hídricos.